Bueno, como les comentaba, soy la coordinadora de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, que está compuesta por 2 personas. Nosotros lo que hacemos es dar cumplimiento a los compromisos que tiene el Estado en materia de protección, gestión y puesta en valor del patrimonio. Reportamos también al Plan Nacional de Derechos Humanos, que forma parte del Estado. Dentro de las actividades que realizamos, la protección de monumentos históricos, que quizás es lo más visible. Cuando uno pregunta qué hace el Consejo de Monumentos, quizás lo primero que se le viene a la cabeza a uno es declara monumentos nacionales. Pero también vemos las intervenciones en los sitios de memoria, lo cual es muy importante para el futuro de la preservación de estos. Vemos la instalación de los memoriales, que pasan a ser monumentos públicos bajo la Ley de Monumentos. Revisamos también y damos seguimiento y cumplimiento al protocolo de daños y vandalización en sitios de memorias y memoriales. Y quizás una de las cosas que a mí más me gusta, o creo que es una de las labores más interesantes que hace el Consejo, son las capacitaciones y el acompañamiento a las agrupaciones de derechos humanos. Como antecedente, comentar que la Ley de Monumentos 17.288 es la que rige el Consejo de Monumentos. El Consejo data del año 25. Antiguamente se componía por distintos expertos en distintas materias que opinaban sobre el quehacer monumental del país. Hoy en día está formado por 23 consejeros técnicos y nosotros, los trabajadores, que en el fondo somos la Secretaría Técnica. La ley 17.288 es de 1970, por lo tanto es una ley bastante antigua y, como ustedes se imaginarán, no contiene absolutamente nada referido a memoria y derechos humanos. Entonces, ¿cómo es que el Consejo logra declarar los sitios de memoria? Nosotros, de alguna manera, utilizando los vacíos que tiene la ley, se ha logrado proteger a los sitios de memoria identificados por el Estado en calidad de monumento histórico. ¿Pero qué es un monumento histórico? Un monumento histórico puede ser, por ejemplo, una locomotora, un conjunto de libros, puede ser una casa patronal, puede ser el busto de Bernardo Higgins, y dentro de esa categorización también entran los sitios de memoria, ¿ya? Algunos mitos sobre las solicitudes o muchas cosas que a menudo las agrupaciones o los solicitantes nos consultan y que es bueno despejar. Lo primero es que si un monumento supongamos una casa, un inmueble, está declarado monumento nacional, no se puede modificar, ¿ya? Sí se puede modificar siempre y cuando tenga la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. Si ustedes me dicen, Xaviera, voy a hacer un mall al lado dentro del terreno de un sitio de memoria, evidentemente no. Si me dicen, vamos a construir bancas o quizás vamos a habilitar un espacio público al lado de un sitio de memoria, el Consejo lo evaluará. Otra consulta es que el uso actual deja de ser el que tiene un monumento en el momento de la declaratoria. Esto también es falso, ¿ya? Y esto va muy de la mano con el tercer punto, que es que la gente cree que al declararse monumento nacional, los sitios están susceptos o pueden ser expropiados. Por eso cuando nosotros le preguntamos siempre a los propietarios, oiga, ¿usted quiere que se declare su casa? Oiga, ¿usted está interesado en que se declare este espacio? Todos nos contestan que no. El Estado no se hace propietario, la ley de monumentos no está por sobre la ley de propiedad privada. Y finalmente, que los monumentos históricos no cuentan con financiamientos para trabajar, reparar o difundir. Si bien el Consejo de Monumentos no es quien tiene la facultad para hacer esto y no es quien tiene los recursos para hacerlo, sí está más que comprobado que una declaratoria de monumento nacional abre muchas puertas para postulación a proyectos o para recibir fondos directos que vayan obviamente en la línea de la protección patrimonial. Tenemos 6 categorías de monumentos. Las que nos interesan a nosotros o las que van en la línea de la memoria y derechos humanos son 2. En primer lugar, los monumentos públicos, y aquí nosotros vamos a encontrar los memoriales de derechos humanos. Y en segundo lugar, los monumentos históricos, que como les comenté,
por su calidad particular, por el interés histórico que representan para el país, tienen que ser declarados como tales, y aquí, ¿cierto?, incorporamos a los sitios de memoria. Entonces, recapitulando un poco, el Consejo de Monumentos Nacionales no declara sitios de memoria, declara sitios de memoria en categoría de monumento histórico. Las agrupaciones a veces llegan al Consejo y nos dicen, es que queremos que nos declaren sitio de memoria. Y yo les digo a las agrupaciones que en realidad el sitio de memoria ya existe, en primer lugar porque está reconocido por el Estado, y ese es uno de los primeros filtros que tenemos nosotros como Consejo. Nosotros solo podemos declarar aquellos espacios que estén reconocidos por el informe Valech, por el informe Rettig o por causas judiciales. Y eso nos limita a poder trabajar solamente durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Ha pasado que los últimos años o los últimos meses se acercaron a nosotros agrupaciones de derechos humanos, agrupaciones sociales que estaban solicitando, por ejemplo, la declaratoria de sitios del estallido social. Mientras el Estado no los haya reconocido, para nosotros es muy difícil poder declararlo, ¿ya? Porque el Consejo de Monumentos forma parte del Ministerio de la Cultura y responde a una orgánica del Estado. Importante, la propiedad de los bienes se mantiene, ¿cierto?, en poder de quien es el propietario al momento de la declaratoria. Y en segundo momento, para declarar un bien, la opinión del propietario es importante, pero no es vinculante. Esto quiere decir que si yo le pregunto al propietario y él me dice que no quiere declarar, el Consejo de Monumentos puede declarar igual. ¿Y por qué es relevante para los sitios de memoria? Porque eso ha permitido que se declaren sitios que hoy en día están en manos todavía de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y estoy hablando desde la primera protección legal, que fue el año 95, hasta hoy 2023. Cuando nosotros le consultamos a Fuerzas Armadas, a Gendarmería o a Carabineros, nos siguen diciendo que no quieren declarar, y además que no podemos entrar a los recintos. La última declaratoria relevante vinculada a estos dos temas fue el Regimiento 23 de Copiapó, que generó mucha molestia en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo la ley protege a los monumentos históricos? A través de distintos artículos. Quizás lo más aquí relevante que les marqué en rojo es que no se pueden empezar trabajos de conservación, restauración, reparación sin la autorización del Consejo de Monumentos, lo mismo para excavaciones o demoliciones. Lo segundo es que es el propietario el que tiene que conservarlo debidamente, ¿ya? Y en tercer lugar, frente a un caso de venta o de remate de un monumento histórico, el propietario está obligado a avisar al Consejo de Monumentos y es el Estado el que tiene preferencia para poder comprar ese inmueble. ¿Por qué este artículo también es relevante en los sitios de memoria? Porque ha permitido frenar ventas entre particulares de sitios. Uno de los casos más icónicos que tenemos es el de ex Venda Sexy o Irán 3037, que hoy en día está en manos de un particular, y el particular lo quiso vender a una compañía, a una sociedad anónima que posiblemente iba a demoler el inmueble o lo iba a utilizar para otra cosa. Lo que se hizo ahí fue elevar el caso al Consejo de Defensa del Estado y finalmente el inmueble no se pudo vender. Y finalmente, el daño a un monumento nacional está penado, y esto para nosotros también es muy útil, porque ante la vandalización de los monumentos públicos, como ustedes deben saber, cuando se trata de memoriales de derechos humanos es prácticamente constante, y hemos también identificado que previo a ciertos contextos políticos sociales aumentan también esas vandalizaciones a sitios de memoria y a memoriales. Lo que hacemos nosotros es dar cuenta de estos hechos a través de la Fiscalía, pedimos representación al Consejo de Defensa del Estado y se pide también la reparación del sitio o del memorial. Los procesos de declaratoria tienen dos partes, si quisiéramos verlo de alguna manera graficado. Una primera parte que tiene que ver con el proceso de identificación y asignación de los valores patrimoniales, y en esta primera tanda están las declaratorias, y un segundo proceso que tiene que ver con la puesta en valor de los sitios, que es la puesta patrimonial.
tiene que ver con la habilitación de estos espacios, con la recuperación, porque ahí nos empezamos a plantear preguntas, ¿cierto? ¿Para qué declaramos si las agrupaciones no pueden acceder a los sitios? ¿O por qué se declara si hoy en día hay sitios que siguen en manos de los perpetradores? ¿O por qué declaramos si es que el espacio no se ha podido abrir a la comunidad? Esa es una segunda patita que se está trabajando a nivel orgánico como Estado, que tiene que ver con la gestión del patrimonio, pero también hay que conceder que siempre esa gestión ha ido ligada a la sociedad civil. Si ustedes me preguntan cuántas de las solicitudes de declaratoria son de las agrupaciones de derechos humanos, yo les diría que el 98 o el 99%. ¿Cuántos de los sitios de memoria que hoy en día están abiertos y están habilitados como tales se hicieron por las agrupaciones de derechos humanos? La totalidad de ellos, ¿ya? Estas dos experiencias, ¿cierto? Las declaratorias oficiales y las puestas en valor no siempre van en este orden. Antiguamente los sitios de memoria se declaraban y quedaban ahí nomás. Hoy en día hemos visto como los procesos de recuperación de los sitios comienzan desde antes, pero además muchas veces la declaratoria viene como a coronar un trabajo de años, de décadas. También nos hemos dado cuenta que los sitios de memoria que están administrados o que son de propiedad de bienes nacionales y que son los sitios que hoy en día se están recuperando, que se les están entregando a las agrupaciones, se están pidiendo casi paralelamente a la declaratoria. Si ustedes me preguntan hace 20 años atrás, pensar que se iban a declarar los sitios, que se le iban a devolver a las agrupaciones, que había financiamiento para habilitarlo, era algo bastante lejano. Aquí voy a responder una pregunta que siempre nos hacen, que es ¿por qué el Consejo de Monumentos se demora tanto en aprobar una declaratoria? Las declaratorias desde que ingresan al Consejo hasta que salen pueden tomar meses y pueden tomar incluso años. Ya tenemos sitios de memoria que el proceso de declaratoria duró 2 años, pero además todo el proceso administrativo posterior duró 1 año o 2 años más. Y eso significa en la práctica que tienes agrupaciones de derechos humanos esperando años, ¿cierto?, por un pronunciamiento. Pero esto también está justificado en que, como estamos declarando monumentos nacionales, tiene que haber un estudio técnico bien realizado, bien periciado, sobre todo considerando que los sitios de memoria son sitios de suceso. Y no todos los sitios de suceso en este país se periciaron en su momento. No todos los sitios de memoria se encuentran en el mismo estado estructural y no todos los sitios de memoria fueron ocupados posteriormente con la misma finalidad. Entonces, tenemos sitios tan distintos como una comisaría, como una casa particular, que es un sitio clandestino, como un estadio, como memoriales. Y esa amplitud de sitios de memoria es la que nosotros tenemos que trabajar muy bien dentro del Consejo. Desde que se genera un expediente que se trabaja en conjunto con las agrupaciones, antiguamente tú podías ir al Consejo a dejar una carta y decirle: yo quiero que usted me declare mi casa familiar por ciertos valores históricos, y aquí está la carta y aquí hay fotos. Y el Consejo te llamaba 5 o 6 años después y le decía: ya, mire, empecemos a trabajar en el proceso, usted adjúnteme documentos. Hoy en día, desde la unidad y considerando lo que ya les comenté, que la mayoría de los solicitantes son agrupaciones de derechos humanos, nosotros lo primero que hacemos es reunirnos con ellos, explicarles cuáles son los tiempos de una declaratoria y trabajar en conjunto, porque yo creo que así como el Estado violó los derechos humanos, es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esto. Entonces conversábamos un poquito antes con Marjorie y yo le comentaba que desde el Consejo estamos tratando de generar que la responsabilidad de las agrupaciones o la responsabilidad de los solicitantes sea la menor posible y que sea el Consejo de Monumentos el que asuma esa responsabilidad. Personalmente yo no tengo cara para pedirle a una señora de 80 años que mientras está pidiendo una declaratoria, está viendo causas judiciales, está en la búsqueda de detenidos desaparecidos o está en otros tiempos, que vaya a pedir a la DOM un certificado de informaciones previas porque el sitio que ella quiere declarar yo necesito que esté consignado toda la planimetría original. Yo creo que ese es el Estado el que se tiene que hacer cargo de todo eso. Por eso también demora harto, porque las solicitudes de declaración
declaratoria han ido aumentando considerablemente. Si antes llegaba una solicitud por año, yo creo que actualmente, y sobre todo en particular este año, estamos recibiendo 1 o 2 solicitudes por mes. De los 1.135, 1.136 sitios de memoria o ex centros de represión que se reconocieron o que tiene reconocido el Estado, ¿se pueden declarar todos? Probablemente no, porque a la fecha solamente tenemos declarados 50 desde el año 95. Y si bien el Consejo antiguamente declaraba 2 sitios o 3 sitios por año, todos los años estamos tratando de declarar con más rapidez. Por darles un número, entre diciembre y mayo de este año, el Consejo de Monumentos aprobó 12 declaratorias de sitios de memoria. Yo voy a presentar 3 nuevas y mi compañera 2 más en lo que queda del año y esperamos poder ir aumentando esa cantidad. Si vamos a llegar a los 1.100, no lo sé, está difícil. Coloco este flujo porque una vez que el Consejo de Monumentos aprueba una declaratoria en sesión, que es una instancia también formal y muy sentida para las agrupaciones cuando los acompañamos en esa instancia, viene un tema administrativo posterior que tiene que ver con la dictación del decreto, que no la hace el Consejo de Monumentos, la hace el Ministerio. Actualmente es la ministra la que debe firmar los decretos, y esos decretos con sus respectivos expedientes, y cuando hablo de expedientes hay un polígono, hay valores, hay fotografías, hay prensa, hay planimetrías, levantamientos, ortofotos, etcétera. Todo eso se envía a la Contraloría General toma razón, dice ok, todo lo que usted me mandó está bien, y se publica en el Diario Oficial. La foto de abajo son los decretos no son válidos hasta que se publica en el Diario Oficial, y como les comenté puede llevar meses o años, pero el tema ahí urgente para los sitios de memoria es que nosotros tenemos experiencias de sitios que durante el proceso de declaratoria, por ejemplo, fueron quemados, como en el TUM, ¿ya? Que cuando se declaró quedaba solamente en uno de los sectores vestigio. O, por ejemplo, el caso de la Villa San Luis, donde actualmente uno de los bloques declarados está demolido. Entonces, ¿cuánto nos demoramos en declarar? ¿Ya? ¿Cuál es la urgencia que tienen hoy en día la preservación de los sitios de memoria? Actualmente en el país, la única protección legal que reciben los sitios de memoria es del Consejo de Monumentos Nacionales. No hay otra. Y no hay otra porque en Chile no tenemos una ley de memoria, en Chile no tenemos una ley de sitios. Y aquí vuelvo un poquito al inicio. El Consejo en el fondo utiliza este vacío de la ley, si lo queremos explicar de alguna manera, para la protección. Por eso para nosotros es tan importante poder vincularnos con las agrupaciones, pero también vincularnos con las nuevas generaciones de profesionales que pueden aportar a las agrupaciones. Llámese arquitectos, llámese antropólogos, historiadores, todo aquel que pueda aportar, bienvenido. ¿Qué entendemos nosotros por sitio de memoria? Y la verdad es que nosotros utilizamos esta definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque nos permite tener la amplitud que tienen hoy en día los sitios en Chile. Son todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, donde se resistieron también esas violaciones o donde las comunidades locales consideran que hay que rendir memoria en esos espacios. Y eso nos permite, por ejemplo, que esté declarado desde el Estadio Nacional o el Estadio Víctor Jara, hasta casas particulares, pero también espacios de resistencia como lo fueron la Vicaría de la Solidaridad con sus archivos, FASI, la ex clínica Santa Lucía, que hasta hace poco albergó a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y otros espacios incluso de reconocimientos populares como la casa de Andrés Harlan y Pierre Dubois, por ejemplo. Y aquí hay un punto que yo nunca dejo de mencionar, que es el marco político legal de los sitios de memoria en Chile. ¿Por qué el Consejo de Monumentos declara sitios de memoria? Es porque aquí existe una jurisprudencia internacional, una jurisprudencia nacional y una institucionalidad de derechos que nos mandata hacerlo. Aquí no se declaran porque alguien se levantó un día y dijo, oye, mira, está interesante esto de la memoria, declaremos. El Estado tiene la obligación de reparar, tiene la obligación de identificar estos espacios y tiene la obligación también de preservarlos.
¿Con qué finalidad? Por supuesto, evitar diversas formas de revisionismo y negacionismo y restituir marcos sociales de convivencia democrática que, como sabemos, lamentablemente hoy, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, estamos ante una situación bien crítica y bien polarizada, donde los discursos negacionistas y revisionistas están aflorando con mucha fuerza. Entonces nosotros aquí, Comunidad de Memoria, siempre indicamos que nosotros tenemos el deber que nos mandata el Estado de poder declarar. La protección a nivel nacional de los sitios obviamente está vinculado con estos 1.135 centros de detención, con los más de 3.000 ejecutados y detenidos desaparecidos, con los exiliados y con las víctimas de la tortura reconocidas por el Estado. A la fecha hemos logrado declarar 50 declaratorias, de esos 45 son monumentos históricos y 5 son archivos de memoria. ¿Ya? La importancia también de la declaratoria de archivos es vital para las garantías democráticas a futuro. Yo creo que como consejo estamos avanzando también en entender que la monumentalización o el monumento nacional, como la concepción antigua que uno tenía del monumento, ha ido cambiando. Hoy en día no es cuestionable, por ejemplo, que hayan tantas declaratorias de sitios de memoria, y los archivos son parte fundamental también de ese discurso. De esas 50 declaratorias se suman las 12 que yo les comenté que estaban aprobadas, pero están en proceso de tramitación, y esperamos poder cerrar el año con 60 declaratorias. Me quiero remitir a algunos estudios de caso y quizás a las primeras declaratorias, porque son bien interesantes, sobre todo la primera, que es Hornos de Lonquén, en la región metropolitana, que se declaró el año 96. El año 95, o fines del 94 si no me equivoco, llegó una carta de solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales. Y situémonos también en el año 94. Consejeros que estaban, como yo les comenté, acostumbrados a declarar este otro tipo de patrimonio. Veníamos en un contexto de retorno a la democracia. Muchos de los perpetradores de la violación a los derechos humanos todavía estaban instalados, ¿cierto?, en espacios de poder. Y el Consejo tiene que decidir si es que Hornos de Lonquén tiene los méritos patrimoniales para ser declarado. Y ahí se produce una especie de quiebre bien interesante, porque se aprueba la declaratoria, ¿ya? Pero los decretos antiguos solamente hacían referencia a la importancia que estos espacios tenían, por ejemplo, para la memoria, o la importancia que estos espacios tenían para la construcción de la nación, o para la preservación patrimonial de la patria. Todo esto quizás muy oficial. Y a partir de Hornos de Lonquén en el año 96 llega la siguiente declaratoria, que es José Domingo Cañas, que llega al año 2002. Si ustedes pueden ver, aquí más o menos hay 6 años de diferencia, que uno dice, oye, ¿qué estaba pasando esos 6 años? ¿En qué estaba el país esos 6 años que no estaban llegando solicitudes de declaratoria? Si ustedes se fijan, además, en el caso de Hornos de Lonquén, este es un hecho ultra reconocido y que de alguna manera la opinión pública no podía cuestionar. Un hallazgo de cuerpos, nadie podía decir, oye, no, esto no existió. Pero José Domingo Cañas, que fue un sitio de tortura clandestino y que además dentro del proceso de declaratoria se demolió la casa, sí era un caso más complejo, ¿ya? De igual manera se declaró el año 2002 y el año siguiente, 2003, llega la declaratoria del Estadio Nacional, de los sitios represivos más grandes que tuvo este país. Innegable también lo que pasó aquí. Posteriormente el Parque por la Paz Villa Grimaldi, que paralelamente al proceso de declaración y de puesta en valor comenzó la recuperación del espacio. Y finalmente Londres 38, un espacio además céntrico, reconocido. Entonces desde el 96 al 2004 vamos a tener estos primeros sitios que empiezan a llegar de a poquito, año por año, después empiezan a llegar 2 por año, se empiezan a declarar 2, se empiezan a declarar 3, y eso hace que hoy en día tengamos ese flujo tan avanzado de 62 declaratorias y los ingresos que les comenté que están llegando
bastante recurrentemente. Tengo un video muy cortito de uno de los últimos sitios que se declaró el año pasado, que fue Egaña 60. No sé si alguno lo conoce. Egaña 60 en Puerto Montt fue sede de la PDI, funcionó como un sitio de tortura, secuestro. Muchas de las personas que venían de Palena y Chiloé pasaron por acá, pero además los movían a lo largo de toda la región de lo que eran entonces los lagos. Y tiene la particularidad que la PDI abandonó este espacio después de utilizarlo un par de años después y quedó como detenido en el tiempo. Me gusta harto el ejemplo de años 60 porque es un sitio que se mantuvo pero no se mantuvo. Posteriormente sufrió un incendio, hola, adelante, lo que hace que hoy en día se conserve la estructura del lugar, pero no es un sitio que está habilitado. De hecho, si alguna vez tienen la oportunidad de ir acompañados de la Corporación Egaña 60, quien hoy en día tiene el comodato de este lugar y pretende habilitarlo, es un espacio que uno entra y la humedad se hace presente, no tiene luz, por lo tanto los recorridos se hacen con linterna, y que nos habla también de la precariedad de cómo estuvieron estos sitios. En un esfuerzo del Ministerio de Obras Públicas, diversas otras instituciones, hay un proyecto para rehabilitar este espacio y convertirlo en un sitio de memoria y un centro cultural. De los primeros el primero de Puerto Montt, pero que además está desafiándonos a nosotros como trabajadores del Estado, porque es uno de los pocos sitios que se va a tomar desde cero para rehabilitar. Así que les voy a mostrar aquí. Estamos en lo que actualmente se conoce como Sitio de Memoria Egaña 60. Este era el cuartel de la Policía de Investigaciones y que funcionaba, ¿no es cierto?, de manera, entre comillas, normal en atención al público, a las denuncias, al trabajo administrativo. Es un edificio de 4 pisos de altura más un subterráneo. Este lugar operaba como uno de los mayores centros de detención y tortura durante la dictadura cívico-militar, de manera más significativa entre el año 73 y el año 75. En el cuarto piso, que donde había como una especie de departamento de los funcionarios, ocurrieron ahí los abusos sexuales contra mujeres también. Por este lugar pasaron, se estima, más de 600 personas que fueron detenidas, que fueron torturadas, bajo diferentes técnicas, ¿no es cierto?, con largos interrogatorios, golpeados. Había una parrilla, digamos, eléctrica donde fueron electrocutadas las personas. Hubo un momento que dormíamos parados, o sea, porque había tanta gente en una celda que teníamos muy parados, o sea, es terrible, y sin tener alimentos, sin tener agua, y mucha presión, mucha tortura. Las personas que eran detenidas por razones políticas eran ingresadas por un costado lateral, por una puerta que hay donde estaba más resguardada. La mayoría de ellas entraban de manera vendada y eran dirigidas hacia el subterráneo o hacia el entrepiso. Abajo tenemos primero una sala que es conocida como La Patilla. Y La Patilla es una celda, una sala de aproximadamente 20 metros cuadrados, donde podían estar detenidas hasta 60 personas. Yo estuve detenido el 21 de mayo del 74, tenía 20 años esa oportunidad, y por eso puedo aún intentar la historia. Y tuve 30 días más o menos de la dependencia de la XPDI, en la parte de La Patilla, en un calabozo común, y tuve 30 días de tortura. Siempre cerrado, usted adentro y esto... Ah, sí, porque tener fierro con posadores, esto y sonaba. Este cuento era tan sonoro, yo te voy a decir que a ti te marcó esto, o a mí me marcó esto. Ese es el tiempo. La mierda me viene a sacar para que me van a sacar el chucho. En condiciones totalmente inhumanas, insalubres, con una esquina, con una especie de baño turco, ¿no es cierto?, para hacer sus necesidades. Eran sacados de ahí para ser torturados en otros lugares o llevados, ¿no es cierto?, a otros lugares de la comuna de Puerto Montt para ser interrogados. Y decíamos en algún momento que parecía
ridículo quizás, que cuando a ti después de un mes de haberte torturado, te lleva, te dice que te vas a la cárcel, tú sientes una alegría enorme, como que te vas a dejar de sufrir y te vas en libertad por lo menos. El tiempo de la represión aquí, hubo mucha represión, lo que pasa es que aquí no se sabía, no había televisión, no había camino, y hay mucha gente, especialmente en los sectores cordilleranos, que fueron detenidos y muertos y la gente nunca denunció. En este lugar pasaron personas que fueron posteriormente fusiladas, que fueron personas desaparecidas en su minuto y luego fueron catalogadas, ¿no es cierto?, determinadas personas que fueron asesinadas por los agentes del Estado. Se convirtió en el centro operativo, el lugar de detención y tortura más importante del sur de Chile. Muchas personas pasaron por aquí y muchas personas este fue el último lugar donde se les vio con vida. Para nosotros como instituto, preservar este lugar es muy relevante en cuanto a su aporte a la cultura de los derechos humanos, a preservar la memoria histórica. El Consejo de Monumentos Nacionales sesionó, se presentó el caso de Gaña 60 y ayer de forma unánime el Consejo de Monumentos Nacionales votó favorablemente que Gaña 60 sea monumento nacional y tenga por tanto el mayor reconocimiento de Chile por su valor patrimonial como sitio de memoria. Nos habíamos aguantado, queríamos contárselo acá directamente a ustedes, mirándonos a las caras, no a través de un llamado telefónico. De la organización, tengo que agradecer las gestiones, la voluntad política que ha habido en este gobierno para apurar la causa y llegar a esto que esta buena noticia que hemos recibido hoy día. Me parece importante porque esto permite avanzar en el proyecto arquitectónico definitivo y hay mayor facilidad para obtener los recursos para la remodelación del edificio y así poder transformar esto en un lugar de encuentro, de conversación, de discusión relacionado con el tema de derechos humanos. La declaratoria nos permite, en principio, poder optar a algunos financiamientos particulares, como el programa de puesta en valor del patrimonio, que nos va a permitir desarrollar una etapa de diseño y de ejecución de obra en los próximos años. Porque ello significa que se abren muchas oportunidades para poder apoyar este gran proyecto y recuperar efectivamente este espacio como un espacio de memoria que no permita que olvidemos nosotros y las nuevas generaciones la tortura, los feroces crímenes que se cometieron durante la dictadura militar. Así que es un hecho muy significativo. El programa, en este momento, el programa del anteproyecto, reconoce espacios asociados a la museografía, tanto desde el punto de vista del museo de sitio, particularmente los calabozos, en donde el criterio de intervención, digamos, es no tocarlo, sino que conservarlo. Hay un trabajo de arqueología también importante que realizar. En los calabozos hay graffiti, hay señas del funcionario político. Esperamos un inmueble que efectivamente cumpla un rol preponderante en el contexto de la reparación en la región. No hay otro inmueble hoy día que en el fondo tenga esas posibilidades, al menos en la región. Y este tiene las posibilidades en términos de infraestructura, de superficie, de ubicación, para poder acoger requerimientos no solo del territorio en el cual actuó como ente represivo, particularmente Yanquihue, Chiloé y Palena, sino que de la región en general. Agradecemos el trabajo que hoy ha realizado el Consejo de Monumentos Nacionales. Sin duda que se está avanzando muy rápido para dar respuesta a las organizaciones que tanto han esperado justicia, reparación y obviamente todo esto para que no se vuelva a repetir. No me acordaba que era tan largo el video, pero creo que este es un buen ejemplo que retrata como un sitio que está en el centro de Puerto Montt, ya uno de hecho está a una cuadra del mall de Puerto Montt. Permaneció después de su uso represivo, fue recuperado por las agrupaciones de derechos humanos, en este caso la Corporación Egaña 60, y como también hay voluntad del Estado en que estos sitios se preserven.
No se ha podido hacer en todos los casos y en todos los sitios. Yo creo que el Estado ahí tiene una deuda histórica, no solamente con los familiares, sino también con las nuevas generaciones y lo que queremos enseñar, las garantías de no repetición, ¿cierto? Evitar que esto vuelva a suceder. Pero sí hay ejemplos exitosos como este. Y como pudieron ver, la declaratoria de monumentos nacionales va a permitir o va a facilitar también que otros organismos técnicos como el MOP puedan ejecutar un programa de recuperación. No sé si pudieron ver en las imágenes, pero aparece cómo va a quedar el sitio. El proyecto o el prediseño que se está considerando es para no perder, por ejemplo, la fachada, recubrirla con una especie de acrílico o un vidrio de características técnicas obviamente muy específicas, recuperar también los rayados de los detenidos que están adentro, que eran bastante frecuentes en los sitios, pero que con el paso de los años se fueron perdiendo. Esos grabados, esos rayados, esas marcaciones en la pared, los grafos, también constituyen en algunos casos pruebas judiciales. Ya, eso también es importante, retomar lo que les comenté sobre que los sitios de memoria son sitios de suceso. Y ayer el presidente anunció la implementación o el vamos al Plan Nacional de Búsqueda, y muchos de estos espacios, declarados o no monumentos nacionales, van a tener que volver a ser revisados y en algunos casos periciados. Por ejemplo, ayer estuve visitando a la agrupación de Nido 20, no sé si conocen Nido 20. Nido 20 está en la cisterna, está enrocado con Nido 18 en la Florida, una casa particular que fue utilizada después como sitio clandestino. Se utilizó por muy pocos meses y pasó poca gente, pero tiene la particularidad que el sitio se conserva íntegramente. O sea, uno entra y tú dices, este es el mismo espacio, yo estoy pisando la misma madera, estoy tocando la misma pared, y el baño que está en esa casa es el mismo baño de los años 70, o sea, ese baño que nadie más usó quedó tal cual como está. Dentro de los closets de Nido 20, si bien fueron revestidos en un uso posterior, las agrupaciones, los sobrevivientes y los familiares que van a los sitios empiezan a recordar cosas o empiezan a aportar también información. Y dentro de ellas salieron varios testimonios que indicaban que cuando eran metidos en los closets después de la tortura, sacaban pequeños clavitos, lograban soltarlos y empezaban a escribir en las paredes. Eso, por ejemplo, no está periciado. Y son huellas importantes, son testimonios importantes. Incluso el camarín de mujeres del Estadio Nacional, que uno podría decir ya, ¿qué más que hacer en el Estadio Nacional si es uno de los primeros sitios, si tiene financiamiento? Hay un proyecto en conjunto con el Centro de Conservación, el CNCR, para poder encontrar esos grafos. Si nosotros vamos sacando capa por capa de pintura, ahí va a aparecer, cierto, el sitio clandestino. Entonces, en base a todo lo que hemos conversado, comentarles que la protección patrimonial de los sitios tiene que ir encaminada también del trabajo que se puede hacer con las agrupaciones. Yo creo que en este video igual queda como bien graficado o materializada lo que significa para las agrupaciones la identificación de los sitios como monumento nacional. Muchas veces nosotros hemos identificado que esto para ellos es un proceso catárquico, un proceso emocional. Como les comentaba, muchas veces son años los que trabajamos con las agrupaciones y todos los sitios son distintos. Yo siempre digo, cada sitio es un mundo, no solamente por las condiciones, por la naturaleza, por el estado de conservación sino porque en los sitios que tenemos de distinta clase, de distintas categorías, por llamarlos de alguna manera, pasaron cosas distintas. Tenemos sitios clandestinos, tenemos campos de prisioneros, tenemos sitios de suceso, tenemos cárceles públicas, tenemos hogares que eran utilizados, hay espacios represivos donde hubieron matanzas, hay espacios donde estuvo concentrada la violencia sexual política a mujeres, hay otros espacios que son fosas de inhumación,
tenemos también otros espacios que fueron utilizados por muchos años y otros que fueron utilizados por muy poco tiempo, y obviamente también tenemos sitios repartidos por todo Chile. En mayo de este año, con la aprobación de los 7 sitios que se presentaron en una sesión extraordinaria en La Moneda, el Consejo aprobó que desde este año todas las regiones van a tener al menos un sitio declarado por región, porque hoy al 2023 todavía había regiones que no los tenían, y por supuesto nos vamos siempre a los extremos, ¿cierto? Arica, Copiapó no tenía, Ñuble no tenía. Entonces también es importante para las agrupaciones saber que en su región, saber que en su ciudad, saber que en su comuna hay un sitio que está declarado. La declaratoria para las agrupaciones muchas veces es el reconocimiento del Estado de la violación a los derechos humanos en ese lugar. Nosotros también entregamos placas identificatorias, que es una placa de metal cuadrada que ustedes van a poder ver en algunos de los sitios de memoria, que dice Monumento Nacional desde el año que se declaró y después sitio de memoria y los años que se utilizó. La instalación de las placas también es un momento muy importante, muy importante para las agrupaciones, porque ellos sienten que con esa placa, que muchas veces es un trozo de metal de bajo costo, el Estado reconoce que ahí se violaron los derechos humanos y toda persona que pase por la calle va a poder ver que ese es un sitio de memoria. En Chile no tenemos políticas tan desarrolladas como por ejemplo en Argentina, ¿ya? Y hoy en día los sitios de memoria, o la gran mayoría de ellos, no reciben financiamiento. Por eso también no pueden ser recuperados o no pueden ser habilitados como sitio. Sin embargo, se ha ido trabajando con el paso de los años en poder implementar recursos y poder implementar programas que ayuden a las agrupaciones para que estos sitios se puedan sostener en el tiempo. Este año el Ministerio de Cultura creó un programa de sitios de memoria que parte entregando financiamiento a 13 sitios, y lo ideal es que todos los años se vaya sumando un nuevo sitio para que en algún momento todos los sitios reciban financiamiento. Eso es mi presentación. No sé si tienen alguna consulta, si quieren conversar de algo. Yo aquí muy disponible, porque sé que quizás el tema del consejo y la declaratoria es un poco enredado, pero creo que este es el espacio por si tienen alguna consulta. Gracias, Javier Millón. Pues abro el espacio para conversar, para preguntas, consultas. La ley quiere partir. Gracias, Xavier. Yo cuando te escuchaba, y que es algo que conversamos mucho en el Consejo por harto tiempo y que es algo muy presente, esta idea de cómo la cultura material, en este caso edificios, etcétera, la ruina en el fondo evoca, ¿ya? Y como cultura material se convierte muchas veces en patrimonio incómodo, etcétera, todas las categorías que conocemos. Y mi duda surge en relación a cuánto entonces se debe intervenir estos lugares. O sea, cuando escuchaba el documental, los videos que nos mostraste, ellos decían, bueno, qué bueno porque vamos a poder transformar esto y lo vamos a convertir en un lugar de encuentro. Mi reacción automática como arqueóloga era, no, por favor, no. Y luego venía se recurre siempre a esta idea o la lógica del museo de sitio, ¿verdad? Que yo creo que el museo de sitio a mí siempre me queda corto, siempre lo encuentro finalmente como una cosa tan como ficticia, como tan fantasiosa, nunca me ha gustado, ¿ya? Pero bueno, es lo que se puede hacer y lo que conocemos. Entonces mi pregunta es, ustedes desde la unidad que tienen el día a día de trabajar con la sociedad, con la sociedad civil, la sociedad de derechos humanos, todo eso, ¿cómo lo ven ustedes esto de intervenir estos espacios? ¿Cuánto intervenir? ¿Cómo intervenir? Para dejar, o sea, para no perder esto tan lindo que es lo que evoca la ruina. Claro. El cuánto intervenir y el cómo intervenir es algo que el Estado todavía no tiene bien articulado y que forma parte de los nuevos desafíos de la, llamémoslo así, la creciente monumentalización del patrimonio de los derechos humanos. Porque, como les comentaba, cada sitio es distinto y cada agrupación es distinta. Y ahí también se entremezcla un poco la memoria o el discurso de las agrupaciones que se sienten parte de los espacios.
Si ustedes miran, por ejemplo, el estado actual del Estadio Nacional, ciertos espacios que fueron utilizados como centros de represión se conservan hoy en día como quedaron, de alguna manera. Pero si vamos después a Londres 38, tenemos otro tipo de espacio. Y si vamos a la Villa Grimaldi, también hay otro tipo de espacio que dialoga más bien con estos museos de sitio, las reconstrucciones históricas de ciertos espacios cuando ya se han perdido. Y creo yo que tiene que ver mucho con cómo se están dando los discursos de las proyecciones a futuro de las agrupaciones, y cuando hablo de las agrupaciones no hablo solo de la agrupación vinculada al sitio, sino de toda la agrupación. Ustedes saben que, de que están todos muy bien ahí organizados. Pero es una pregunta desafiante, porque nosotros siempre dentro de las declaratorias identificamos valores y atributos. Los valores son todo aquello que es intangible, que le otorga un valor. Por ejemplo, Gaña 60 fue el principal centro represivo de Palena, Chiloé y Puerto Montt. Además, por este lugar pasó cierta persona, X, bla, bla, bla. Posteriormente, durante esta época, todos los valores intangibles. Pero los atributos son aquellos valores tangibles, ¿ya? Que dentro de la declaratoria yo digo, esto a mí no me lo toquen, esto no se puede modificar, porque esto representa un valor incluso mayor dentro de la concepción patrimonial que se tiene. Si bien todo el sitio, en el caso de Gaña 60, todo el sitio es monumento, hay ciertos espacios que no se van a poder intervenir, que han sido reconocidos por el Consejo de Monumentos, por otros organismos técnicos, pero también por las agrupaciones. Quizás lo lógico sería que estos espacios se conservaran totalmente, se conservaran 100%. Sabemos que no sé si es que no se puede hacer, pero sabemos que la experiencia de los sitios habilitados ha dictado también que estos espacios se vuelvan a resignificar, ¿ya? Y muchas veces las mismas agrupaciones que ocupan estos espacios desean hacer modificaciones que vayan más acordes con las líneas de trabajo o con los planes de gestión internos que tienen. Nuestra función ahí, o nuestra misión como consejo, es siempre orientarlos a que los atributos se conserven íntegramente, ¿ya? No en todos los sitios lo hemos podido lograr, pero para allá van las orientaciones. El vestigio material como también parte del testimonio y de lo que se puede preservar para el futuro. Ahora, ¿qué pasa con aquellos sitios donde el vestigio material no existe? Y que son varios. El cuartel de la CNI de Talca, que también fue utilizado por la DIN y después por la CNI, se cayó en el terremoto del 2010. Y en ese espacio no queda nada, queda solamente en la entrada un machón de lo que era el portón original y el lugar donde las agrupaciones y los familiares iban a prender velas. Se declaró el espacio igual, todo el terreno está declarado. Nosotros como atributo fijamos ese machón, pero el espacio está declarado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ex campo de prisioneros de Pisagua? El ex campo de prisioneros formó parte también del complejo mayor. Fue construido por los prisioneros y no se alcanzó a usar porque salió en la prensa internacional y lo tuvieron que destruir. Hoy en día tampoco hay vestigios. Cuando fuimos a terreno quedaba un clavo en un pilar de madera y ese es todo el vestigio que teníamos. El sitio se declaró igual, porque en la concepción de lo que nosotros entendemos como sitio de memoria está también esa acepción que les comenté acerca de lugares de resistencia o lugares que las agrupaciones o las comunidades consideran como sitio de memoria. Si yo le pregunto a la gente de Talca, oiga, aquí hay un estacionamiento porque es un sitio eriazo, aquí hay un sitio de memoria, las agrupaciones te dicen que sí, porque lo reconocen, porque todos los meses o todos los 11 o para fechas importantes se congregan en ese espacio. Entonces, si bien siempre el vestigio material hay que preservarlo, no en todos los casos existe vestigio material y ahí apelamos al tema de la memoria. Y eso es una vuelta de discurso también interesante dentro del Consejo de Monumentos, porque antiguamente en los años 70, en los años 80, en los años 90, si tú no veías la materialidad, si algo no era patrimonial, simplemente no se declaraba. Hoy en día la memoria también forma parte de esos discursos de patrimonio.
me deja harto que pensar. Yo insisto en que tenemos que Chile no ha generado una política de Estado para entender cómo queremos cumplir con todo esto que tenemos que cumplir, la reparación, etc. Y en el fondo, cuando uno va a otros lugares, donde han pasado otras ciudades tan terribles como las que pasaron acá, pensando, no sé, en Berlín, está lleno de espacios donde estás todo el tiempo recordando, acordándote, pensando, etc. Y no hay necesariamente una intención de sanear los espacios. O sea, hay una intencionalidad en muchos lugares de quedarse con lo que a uno no le gusta recordar, con lo feo, con lo malo, con lo no saneado, con lo poco higiénico. Y eso yo creo que es algo que nos está faltando mucho, de pensarlo como política de Estado. O sea, desde acá, desde la academia, creo que debiésemos hacer gran parte de esas reflexiones en conjunto, obviamente, con las agrupaciones. Pero evidentemente nos falta dialogar porque a mí me choca mucho el bien animal. O sea, siento que no me logra transmitir lo que creo que fueron los horrores de Villa Grimaldi. Y cuando va mi hijo a Villa Grimaldi, va a ir a un parque de diversiones. Entonces yo siento que ahí juega mucho el tema de cómo estamos trabajando esa cultura material, ya sea que sea monumental o ausente, como tú dices. Pero en el fondo creo que por ahí va un poco mi reflexión personal como arqueóloga y como interesada en estos temas. Claro, pero muy de acuerdo con la falta de una política pública, estatal, que pueda aunar criterios o lineamientos de intervenciones o de conservación en sitios de memoria. Y por eso yo igual comentaba que el Consejo es el único ente que hoy día entrega protección legal, y no debiese ser el Consejo de Monumentos, debiese ser... El Ministerio de Justicia, no sé, Exacto, y por eso hoy en día desde las agrupaciones se está levantando con mucha fuerza la necesidad real de contar con una ley de sitios de memoria, así como ayer se impulsó el plan de búsqueda, los sitios de memoria también tienen que formar parte de ese relato. Claro, y se contrapone un poco o genera un poco dialéctica pensar que todavía no contamos con una orgánica para tratar los sitios, pero todos los meses llegan más declaratorias y cada vez se están declarando más y cada vez se están interviniendo más y cada vez se están haciendo más cosas en los sitios. Yo tengo una... Cristian y Pietro. Muchas gracias por la presentación, muy interesante y qué curiosidad me da todo la expertise que hay detrás, ¿no? De indagar en detalles. A mí me parece la trayectoria legal de esto muy interesante y quería hacer dos preguntas, comentarios. La primera es con relación a esto, si lo protegiera nuestro sistema judicial, ¿no? Si han habido casos donde han entrado en choque, a sabiendas de que son pruebas también, ¿no? Posibles pruebas, y si eso podría llegar a ocurrir a futuro también, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Porque cuando hablamos de un memorial o de patrimonio, el objetivo es generar memoria, ¿no? Mientras que en el caso judicial, ¿no? La idea es no intervenir la prueba. Entonces, eso me parece, quería preguntarte si es el caso. Y lo otro que tengo inquietud es que si hay algún otro monumento a nivel nacional que se ha tratado de la misma manera, que tenga 50 años o menos. Algún otro monumento que no se refiere, por supuesto, a temas de derechos humanos. Y mi idea, mi sensación es que no hay ninguno. ¿Ah? Sí, claro. Sí, pero todos tienen más de 50 años. La gran mayoría, ¿no? Porque no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con mostrar un modo de vida que ya no está presente. Los Tagril, por ejemplo, todos son sitios que son declarados arqueológicos. O sea, son arqueológicos per se. No necesitan declaratorios. Y todo lo que es arqueología industrial. Perdón, contesté la cuestión. Estaría yo en lo correcto en pensar que digamos, si esto hubiese sido, imaginando un mundo indeseable, donde nosotros hubiéramos empezado a hacer memoria no en los primeros 50 años, sino 100 años en el futuro, que esto hubiese sido más fácil con relación a la legislación actual, que hubiese sido más sencillo, porque además tiene un tinte arqueológico todo. Claro. No es como el patrimonio de los arquitectos. Claro, podría haber sido más sencillo en términos de la legislación, pero quizás más complejo en cuanto a la conservación de los espacios. Por supuesto, hubieran estado más degradados, ¿no? Exacto.
Y respondiendo la primera pregunta, curiosamente todos los sitios fueron declarados después de las pericias judiciales más gruesas, ¿ya? De hecho, una de las más recientes o de las que se me viene a la cabeza fue para el caso de Víctor Jara. El estadio fue declarado después. Entonces, hasta el momento no nos hemos encontrado con un choque entre el Poder Judicial y la patrimonialización o el resguardo, pero sí el plan de búsqueda nos está generando muchas interrogantes, porque si bien todavía no nos dan la lista oficial de los sitios que se van a periciar, ni tampoco se ha detallado qué tipo de pericia ni qué tipo de tecnología se va a utilizar, hace muy poco recibimos de un juez de Magallanes la solicitud en el marco del plan de búsqueda para poder periciar el pozo de la Casa de los Derechos Humanos de Magallanes, que se quemó años atrás. Esa casa había sido recuperada por una agrupación, se había abierto a la comunidad como sitio de memoria y posteriormente sufrió un incendio que probablemente fue intencional. Y dentro de los estragos del incendio apareció un pozo que antes nunca nadie se había percatado, pero sí aparecía en los testimonios. Y resulta que nos solicitaron la autorización para poder abrir el pozo. Pero decía solamente queremos periciar el pozo. No había ningún tipo de metodología, no había ningún tipo de especificación. Actualmente estamos en ese proceso, en ver qué es lo que quieren hacer, y ahí es el momento en que Patrimonio entra a dialogar con el Ministerio de Justicia. Y es complejo también porque hay sitios en los que probablemente no se van a hacer hallazgos por encima. Va a haber que periciar profundamente y el plan de búsqueda eso ya lo adelantó. Es una pregunta abierta porque todavía no tenemos la respuesta a cómo lo vamos a abordar. Forma parte también de las políticas de Estado inexistentes o los diálogos inexistentes entre distintos ministerios que trabajamos sitios de memoria. Hay muchos ministerios que tienen departamentos y que trabajan sitios de memoria desde su particularidad y desde su especificidad técnica, ¿ya? Así que eso. Qué interesante. Sí. Interesante y preocupante. Claro, solo para comentar, rompe con las convenciones sobre las cuales se rige en general la arqueología, ¿no? Incluyendo la conservación in situ, ¿no? Exacto. Aquí hay que meter mano. Yo hace poco fui a una visita al Estadio Nacional, que era para conmemorar los 50 años, el fin de semana pasado de hecho. Y ahí está lleno de hormigones que se han vertido sobre los techos donde habían supuestamente balazos y todo. Claro. Si quisieran saber si hay balazo, tendrían que romper el hormigón hoy. Exacto. O esperar a futuras tecnologías que son una narrativa tan como no, dejémoslo ahí tranquilito porque quizás en el futuro va a llegar una nueva tecnología que nos va a permitir. Y estas son, bueno, es complejo, sobre todo los espacios que se conservan para otros usos. Ya el Estadio Nacional, yo creo que desde el Estado siempre se dice que es un buen ejemplo de cómo logró convivir o relacionarse, coexistir un sitio de memoria, un espacio cultural y un espacio deportivo. De hecho, para los panamericanos los ingresos se revisaron muy cuidadosamente de que fueran en espacios que las obras de trabajo que se iban a hacer no pasaran, por ejemplo, la maquinaria muy cerca de los espacios de sitios de memoria, que no se fueran a intervenir, que ojalá la entrada de los trabajadores fuera por el otro lado, que la parte de los sitios se cubriera, pero eso en el fondo te lo ha ido dando el training que tiene el propio Estadio Nacional, pero no es así en todos los sitios. Y también creo que la conservación de estos espacios, la conservación material, está muy relacionada con quién los está utilizando, porque como yo comenté, la ley de propiedad no está por sobre la ley de monumentos no está sobre la ley de propiedad privada. Entonces, un caso bien complejo es el de el Centro Providencia Antofagasta, donde actualmente, o hace un par de meses, está ocupado por una escuela de suboficiales, el sitio de memoria, ¿ya?
Y entonces los suboficiales hacían ejercicios en el segundo piso del sitio y con los zapatos fueron dañando, por ejemplo, toda la madera que forma parte de los atributos, porque al correrse la venda muchos detenidos y detenidas vieron que estaban ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo dialoga eso? ¿Cómo le podemos decir a Carabineros, no, usted no salte aquí porque este piso usted no me lo puede tocar? ¿Ya? Afortunadamente hoy en día el sitio, la agrupación Providencia recuperó ese espacio y Carabineros, si bien quedó en un espacio colindante dentro del mismo sitio, ya no ocupa las dependencias del sitio de memoria. Pero cuando uno recibe el sitio así, cuando después de 50 años tú recibes un sitio, ¿cómo preservamos y cómo conservamos lo poco que queda? ¿Ya? Esa también es una pregunta bien compleja y insisto, se relaciona también con que los procesos de protección patrimonial parten el año 95 y parten muy lento. Yo creo que desde el 2012 hasta el 2023 es la mayor cantidad de declaratorias, es cuando todos estamos hablando de la memoria, cuando todos podemos hablar de los sitios, cuando ya uno los tiene reconocidos. Pero remontémonos al 92, al 98, a principios del 2000, quizás esto no era tema tampoco, y tampoco era necesario proteger esos espacios. Yo te quería agradecer como profundamente por la presentación. Yo tengo una pata muy grande en la psicología, ya vengo de ahí, y ahora tengo una pata en la antropología, y me llamaba mucho la atención como esta pregunta sobre el lugar, ¿no? Como qué lugar le damos, porque es una pregunta que desde el terreno como subjetivo, ¿no? Y desde la psicología el trauma tiene una relación muy particular con la temporalidad también, ¿no? Y creo que ahí hay un juego bien interesante que se puede hacer con 50 años del golpe, ¿no? Es algo que, ¿no? Como que 50, en verdad eso no tiene años que se puedan contar, ni temporalidad con la cual se pueda encajar. Es algo que ocurrió y en términos de lo traumático que ha generado en términos subjetivos, la pregunta para las personas que han atravesado por ello es como si hubiese quedado como un forado psíquico, como un agujero, y la pregunta es precisamente como qué lugar le doy, ¿no? Ahora es muy interesante porque el llegar a esa pregunta con las personas que han pasado por este tipo de experiencia ya tiene efectos como de alivio, ¿no? Porque la pregunta de qué lugar le doy involucra que hay un reconocimiento de que algo dejó su marca y hay algo como de innombrable en aquello, ¿no? Entonces ya tiene un efecto. Y ahora estamos en un momento donde, como con la pregunta que me metí acá sobre qué se hace con estos vestigios, es sumamente interesante porque aparecen marcas que desde mi terreno ya no están en lo psíquico, ¿no? Son marcas que acontecen en una materialidad que involucra edificios, involucra como marcas que muchas veces no tienen que ver necesariamente con concretos, sino con sangre, ¿no? Como con ruidos. Y nada, como para mí políticamente es súper importante insistir la pregunta, ¿no? Porque lo interesante es que ha tenido a lo largo del tiempo diferentes respuestas. Y creo que tú lo dices muy bien en torno de que ahora estas interrogantes al menos se pueden levantar. Hubo un momento en que no existían. Y te quería preguntar a ti como, porque dentro del Estado, digamos, esa pregunta creo que es sumamente importante que se haga, y qué bueno que tú estés ahí insistiendo en aquello y quizás en darle forma, pero también te lo quería preguntar en el contexto como político actual, ¿no? Porque en un contexto donde se ha habido reconocimiento, pero está, no voy a decir nada políticamente, no, pero como que la extrema derecha está, digamos, a la esquina, ¿no? Es un fenómeno que no solamente Chile, sino que es a nivel como mundial. El país vecino, con Milei, es una buena como ejemplo de ello. Entonces, te quería como preguntar cómo ha sido para ti el sostener como esto en el gobierno, cómo se ve en el contexto político actual y qué respuestas y efectos ha tenido, ¿no?
Gracias. Lo primero, haciendo alusión a tu primer comentario, a mí no me deja de sorprender en este trabajo y en esta trayectoria que uno va adquiriendo al relacionarse con las agrupaciones de derechos humanos, que las agrupaciones sigan insistiendo en recuperar y en visibilizar estos espacios, porque como les comentaba, la mayoría de las solicitudes las hacen ellos, ¿ya? Y yo creo que eso para el Estado algo tiene que decir también, ¿ya? Algo te tiene que remover, algo te tiene que decir, aquí hay una deuda que no está saldada, aquí hay un interés que no importa que pasen 50 años, que está todavía ahí, y muchos de estos espacios que están en manos de particulares o están en manos de las Fuerzas Armadas y a los que uno no puede acceder en libre demanda, hay muchas agrupaciones que en el marco de las declaratorias es la primera vez que vuelven a entrar a estos espacios. Entonces ahí el tema emocional es sumamente fuerte, y por eso yo decía que muchas veces los procesos de declaratoria, que uno los puede ver como algo muy técnico, ¿cierto? Muy arquitectónico, muy arqueológico, los levantamientos por acá, hagamos este informe, levantemos esto, en realidad están cruzados por una emotividad y por una persistencia de la memoria que te acompaña desde que la agrupación te fue a dejar la hoja impresa firmada que dice que quieren declarar hasta el día en que tú les pasas el decreto en la mano y les dices esto ya está protegido. Entonces yo creo que la memoria, esa memoria incómoda, esa memoria persistente, le recuerda constantemente al Estado que hay cosas que hacer y que no se han hecho. Y en segundo lugar, se me olvidó la segunda pregunta. ¿Cómo ha sido como para ti trabajar estos temas en el contexto político actual? Sí, perdón. Ya, respecto a eso, yo creo que voy a hablar como unidad de memoria, porque insisto, hay mucha gente que trabaja en memoria en el Estado. Como unidad de memoria nosotros nos hemos preguntado harto cómo la protección patrimonial tiene algo que decir hoy en los contextos sociopolíticos actuales, ¿ya? Desde el insistir en estas declaratorias hasta tratar de visibilizarlas, o incluso el trabajo que realizamos capacitando a agrupaciones de la sociedad civil forma también parte de ese discurso de cómo podemos hacer más perdurable esta democracia. Estoy pensando principalmente en el trabajo educativo que debiese tener el Estado, sobre todo este año, y más que respuestas tengo más preguntas y más complejidades, porque me doy cuenta que hay muchas aristas que no se han abordado. Sí, desde el Consejo, y voy a retomar un poco el tema de la vandalización en sitios de memoria, a raíz del año 2019 con el estallido social, aumentó considerablemente la vandalización en monumentos públicos y sitios de memoria, porque también había una escalada, empezó, más allá de querer hacer un análisis sociopolítico, comenzó a aparecer esta extrema derecha, cierto, que salía a vandalizar, que se organizaba también, porque muchas de las denuncias que nosotros pusimos, o muchas de las denuncias dando cuenta, si uno se metía a Twitter, habían grupos de extrema derecha juntándose 2 días antes para comprar pintura para ir a tirársela al memorial de Salvador Allende que está en San Joaquín. Entonces tampoco era un misterio, era un secreto para nadie quienes estaban cometiendo estos hechos vandálicos, que más allá del daño al monumento, más allá de lo que yo puedo decir, oye, aquí hay un daño monumental, aquí hay un daño a la preservación patrimonial, tiene también una arista de memoria, que es qué hacemos con las agrupaciones cuando nuevamente son revictimizadas ante estos actos. Nosotros ahí trabajamos en colaboración con varios organismos, entre ellos la PDI, Ministerio de Justicia, Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Cultura, INDH, en poder desde el Estado elaborar un protocolo no solamente para denunciar, sino también para acompañar y para que la responsabilidad de cada vez que se daña un memorial no recaiga en las agrupaciones de tener que ir a dar cuenta a Carabineros. Es muy vulnerable, es muy revictimizante que a 40 o a 50 años tú tengas que estar de nuevo viviendo este proceso.
Yo creo que para ser amable con el Estado, desde el Estado han habido esfuerzos, yo creo que sin duda han habido esfuerzos, pero también no siempre estuvieron los contextos políticos. Para nosotros, incluso si ustedes se fijan en el flujo de las declaratorias de sitios de memoria, ustedes se van a dar cuenta que el Consejo declaró más o tuvo mayor campo de acción en aquellos gobiernos ligados a la centroizquierda o a la izquierda, donde se promovía una cultura de derechos humanos, mientras que en los gobiernos de centro derecha o de derecha, estos son temas que no avanzan. Y este año, y el año pasado también, cuando se instauró el nuevo gobierno, muchas agrupaciones nos decían que tenían sus cartas guardadas, pero que sabían que si pedían la declaratoria no iba a salir. Yo creo que a mí me toca directamente, de alguna manera, la reflexión como de poder avanzar en la protección patrimonial. No sabemos qué va a pasar en 5 años, no sabemos qué va a pasar en 10 años, no sabemos qué va a pasar en 30 años con estos espacios, ¿ya? Entonces, la tarea es la protección patrimonial hoy. Y hablo desde mi campo de acción porque para mí es la protección patrimonial, pero evidentemente esto tiene que ir acompañado también de otros procesos, la puesta en valor, la gestión, la educación patrimonial, la educación en colegios, la educación con comunidad, la apertura de los sitios, la identificación de esto, que históricamente esa labor se la han llevado los familiares y las agrupaciones de derechos humanos. Quizás hay espacio para una última pregunta o comentario. Yo quiero hacer una pregunta. Gracias por la presentación, me llamó mucha atención estas cosas que comentaste. Yo soy geógrafa de profesión, entonces a mí el tema del territorio me hace mucho ruido, ¿ya? De partida, ¿existe algún patrón que tenga que ver con el comportamiento? Yo no estoy pensando ahora en las personas que han pasado por estos sitios, sino que estoy pensando en las comunidades que viven alrededor de estos sitios que hoy día se determinan con esta declaratoria. Entonces, puede haber algún proceso ahí que supongan que se sientan incómodos, que genere algún marco que a ustedes dentro del Consejo Monumento les llegue también en esa línea. Y otro elemento que dijiste, que también me llamó la atención, que fue que algunas regiones no tenían estos sitios. ¿Hay un patrón territorial que se haya generado para establecer estos espacios de tortura, espacios de derechos humanos, ¿cierto?, de la violación a los derechos humanos, que ustedes hayan podido identificar, así como, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, ciertos patrones, ciertas comunas más recurrentes que otras? Eso también podría ser interesante desde el punto de vista de los estratos socioeconómicos y un fin de elementos que se pueden asociar ahí. Gracias. Ahí la primera consulta, hablemos un poco de las comunidades que rodean a estos sitios, porque ciertamente los sitios de memoria son un patrimonio disonante o un patrimonio incómodo, ¿cierto? Yo creo que a nadie le gusta saber que en la casa de al lado torturaron, a nadie le gusta saber que en la casa de al lado violaron, mutilaron, y pasa también en algunos espacios grandes. Se me vino al tiro a la mente Pisagua, porque Pisagua es un espacio que históricamente, y no solamente en la dictadura, fue utilizado como un enclave represivo, producto de la naturaleza de su territorio. De hecho, nosotros en la última declaratoria de Pisagua incluimos el paisaje desértico costero como un enclave territorial trascendental para que haya sido ocupado. Entonces, la geografía también forma parte de la represión y también forma parte de la memoria. Y Pisagua tiene 6 monumentos que están declarados a lo largo de distintos años, que se fueron declarando porque fueron utilizados como espacio represivo, y ahora se sumaría este 7, que es el ex campamento de prisioneros. Y cuando le preguntamos a la comunidad, mucha gente estaba en desacuerdo. Mucha gente nos decía que no querían que lo declararan porque ellos veían que cuando uno piensa en Pisagua, es lo primero que piensa es en la dictadura y que no se han podido sacar ese estigma. Colonia Dignidad
que es un caso muy complejo, porque hay violaciones a los derechos humanos, no solamente en temas asociados a la dictadura, como lamentablemente todos sabemos, y hoy en día los colonos o los descendientes de los colonos que siguen viviendo en el espacio se quieren desmarcar un poco de ese discurso, aludiendo también a que ellos no formaron parte de esa represión. Pero al mismo tiempo, pedagógicamente uno piensa desmarcarse totalmente de esos discursos de odio, desmarcarse de esos discursos represivos, es tan efectivo como, por ejemplo, la educación en memoria y derechos humanos. ¿Qué hacemos en todos estos espacios, en todas las comunas cuando hubo represión? Nos hacemos los tontos y hacemos como que Ñuñoa no tuvo 2 sitios de tortura, Santiago Centro, ¿me entienden? Es como un poco problemático también. Ayer en Nido 20 lamentablemente el vecino de al lado intervino el muro y la agrupación me comenta que el vecino siempre les va a dejar basura a la puerta y que a veces les tira vidrios molidos para que los autos que llegan a hacer las visitas no se puedan estacionar. Entonces las agrupaciones y los sitios conviven, no en todos los casos, pero sí en muchos casos conviven constantemente con este tipo de situaciones, y no solo de la comunidad, sino también de personas que pasan por los espacios y los vandalizan. Hay otros espacios que sí han sido cuidados por las comunidades. Nido 18 en la Florida, ellos tienen murales afuera que jamás han sido intervenidos desde los años, yo diría desde el principio de los 90 que pudieron recuperar el espacio, jamás les han rayado un mural. Los vecinos ayudan a ordenar el jardín, porque además es un espacio que es abierto comunitariamente, entonces de alguna manera la gente lo reconoce como un espacio abierto. Pero en José Domingo Cañas la agrupación cuelga carteles o cuelga fotografías o informativos afuera de la casa y se los toman, los rompen y los tiran para adentro. Y ya hoy en día que la mayoría de las agrupaciones tienen cámara, se dan cuenta que son vecinos del propio barrio. Melinka Puchuncaví, se logró recuperar la cabaña original. Melinka Puchuncaví, un espacio que hasta hace poco no tenía luz y por lo tanto era muy difícil mantener un sistema de monitoreo, porque además esto en una zona alejada del centro urbano. El año pasado tuvimos 4, 5, 6 denuncias de vandalización, grupos que iban a consumir alcohol, a drogarse, pero además intentaban quemar la cabaña. Entonces ahí la misma agrupación nos decía, son vecinos, es gente que vive en la propia comunidad y que no reconoce tampoco, que no reconoce lo que pasó ahí, pero que tampoco reconoce el valor patrimonial, ¿ya? Tampoco reconoce que son espacios que se tienen que cuidar. Entonces sí, en la mayoría de los casos son espacios complejos, ¿ya? Son espacios complejos de convivencia. Villa San Luis, porque no haya sido un lugar Villa San Luis más incómodo para las condenas. Así es. Muchos sitios. Y de hecho, imagínense si para los vecinos es complejo, imagínense para los propietarios de inmuebles. Claro. Tenemos el caso de una casa que formó parte de la operación Corpus Christi, que la propietaria se dio cuenta que estaba en un espacio represivo porque el consejo le fue a decir aquí hay un proceso de declaratoria y esta casa está reconocida en los informes. Entonces también son, por eso digo, es un patrimonio incómodo pero sumamente necesario. O sea, el espacio de memoria tiene que incomodar, tiene que recordar, tiene que evocarte algo, porque si no está cumpliendo una de sus tantas funciones. Y respecto al desarrollo espacial de los espacios represivos, ya no los sitios de memoria como recuperados, como hablemos de los excentros de detención y tortura distribuidos a lo largo del país, por supuesto, hay ciertos patrones que tienen que ver con quienes operaban o quienes desarrollaban acciones en esos espacios. Si era Carabineros, si era Fuerza Armada, qué dirección, de qué rama de inteligencia. Por ejemplo, si nos vamos a los dos extremos, donde sabemos que hay fuerte presencia por tema territorial de las Fuerzas Armadas, vamos a encontrar un
alto número de espacios represivos. Las regiones que más tienen son la región metropolitana, evidentemente, por el tema de la distribución geoespacial, geodemográfica, pero le sigue Concepción, ya que en ese tiempo incluía a la provincia del Ñuble, y Valparaíso, ¿ya? Pero la cantidad de espacios represivos no da cuenta de la magnitud de las violaciones de los derechos humanos en cada una de ellas. Porque, por ejemplo, si consideramos la región de Arica y tomamos como ejemplo nuevamente a Pisagua, que probablemente es uno de los espacios más donde ocurrieron inhumación, donde ocurrieron exterminio, donde ocurrieron tortura, trabajo forzado, no se condice con la cantidad, por ejemplo, de centros que hay reconocidos en la región. Muchos de estos espacios, y sobre todo en las regiones del sur, estaban interconectados. Por eso Caña 60 también, gente que venía desde los ríos, era trasladada hacia los lagos, pasaban después a Chiloé, incluso a Aysén, en la zona norte también, bueno, las famosas relegaciones, gente enviada a distintas partes del país para que quedara un poco disgregada o separada de sus centros familiares, de los espacios donde habían constituido comunidad. Para las regiones que no tenían sitio fue súper importante poder relevar espacios, porque no en todas las regiones también están tan claros esos sitios. Hoy en día en Santiago, por ejemplo, las solicitudes vienen por comuna. Viene la comuna del Espejo y te dice, no, es que nosotros tuvimos un sitio y queremos declararlo. Pero a veces en las regiones, y sobre todo en las regiones más extensas o las regiones que tienen harta zona rural, y el acceso también es más difícil a los sitios de memoria, se trata siempre de buscar un sitio para declarar en común acuerdo con ellos, que pueda estar en un lugar central. Por ejemplo, en Los Ríos pasó que en el Tume, que queda muy atrás mano, que incluso la misma agrupación cuando tiene que ir a Valdivia, la señora Angélica te dice que me demoro 3 horas y media en llegar a una reunión. Es de difícil acceso. Sin embargo, la Casa de la Memoria de los Derechos Humanos en el centro de Valdivia logró aunar un poco esta diferencia de espacialidad. Ya, lo mismo por ejemplo con la gente de Iquique. Nosotros les decimos, ya vamos a trabajar en Pisagua, y nos dicen, ¿y por qué no trabajamos algo mejor en Iquique? Porque sienten también que poder tener un sitio cerca, que sea un sitio visible, que sea un sitio que ellos puedan visitar, a veces quizás es más relevante en términos de memoria para ellos que patrimonializar o proteger espacios que quedan más alejados. Y me imagino un mapa con la mayoría de los 1100 sitios, me imagino puntos por todas partes. No sé si vamos a declararlos todos, no sé si podemos llegar a todos. Ya con el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos y Bienes Nacionales hemos hablado y nos hemos dado cuenta de esos 1000 sitios, ya no están todos. De hecho, hay unos que no existen, no tenemos el número, se está trabajando actualmente en poder elaborar un catastro. Tú te metes a map y de repente decimos, no, mira, aquí en la cuesta no sé cuánto del pueblo, no sé cuánto, había un lugar, tú vas, hoy en día eso ya no existe. Entonces hay muchos sitios que ya no están. Y en el caso de que aparecieran nuevos sitios, sabemos que hay muchos lugares que no se conocen, pero en la medida, por ejemplo, que avanzara el tema de justicia y se conocieran nuevos sitios, como esos sitios ya no van a estar en el informe válido, ¿no podrían ser declarados sitios de memoria? Yo creo que ahí es importante para nosotros que el plan de búsqueda pueda de alguna manera correlacionarse con las declaratorias de sitio de memoria. Porque si es que no están en Valles y en Riatic, que nosotros sabemos que falta mucha gente, faltan muchos espacios, sí lo hacemos a través de las causas judiciales. La causa judicial. La causa judicial ayuda mucho en este proceso. ¿Ya? Y eso abre puerta también para que otros tipos de violación a los derechos humanos en otros contextos también puedan ser acogidas, si puedan entrar por esa vía. Pero claro, este trabajo va muy encaminado en el día a día. Ya, yo creo que está en las bases sólidas de la protección patrimonial, está en las bases sólidas del reconocimiento de los espacios, pero vamos un poco día a día viendo qué es lo que aparece, vamos en el día a día viendo qué tipo de declaratoria llega. Insisto, no todos los sitios son iguales.
hay algunos que representan más desafíos que otros, hay sitios que ya de los cuales las agrupaciones tienen mucha información, tienen prensa, tienen fotografía, y hay otros espacios de los que no se tiene nada, que son muy poco conocidos, que en los informes aparecen nombrados y no aparece absolutamente nada más, no se sabe por cuántos años funcionaron. No ayuda tampoco que seamos un país altamente sísmico. Ya muchos de los sitios se han ido deteriorando con el paso de los terremotos, de los años. Eso. Muchas gracias, Xaviera. Yo creo que nos quedaríamos hablando un rato más. Muy, muy interesante. Abre millones de preguntas. Solamente una inquietud que, bueno, espero que esta cámara ya no pero ¿qué experiencias son para ti experiencias interesantes para nosotros como país mirar? Más allá de las conocidas quizá por todos, que pueden parecerse mucho pero que también son sumamente distintas. Eso es una pregunta en términos de avances en distintos niveles, ¿no es cierto? Y lo puedo dejar ahí. Yo creo que es interesante mirar primero las primeras declaratorias. Yo creo que nos lleva a ver cómo escondidamente estaban esos intentos por proteger. Por ejemplo, hay solicitudes, la solicitud de la fosa de Pisagua, la persona que la hizo no la hizo aludiendo a valores de memoria y derecho humano, lo hizo valores arqueológicos, valores territoriales, para que desembocara de alguna manera. Entonces también lo que no nos dicen los documentos es interesante. Pero además otros casos interesantes de analizar son aquellos espacios que se pudieron recuperar después de las protecciones patrimoniales. ¿Ya? Recuperaciones que hoy en día permitieron que esos espacios estén abiertos a la comunidad. Y en tercer lugar, aquellos espacios problemáticos, si es que los queremos ver de alguna manera, como por ejemplo Venda Sexy, en manos de un particular que lo intentó vender, el Estado lo intentó recuperar, de alguna manera no hay manera de que él quiera entregar el sitio pese a todo el avance en materia de gestión que tiene la agrupación, y los sitios que están hoy en día en manos de las Fuerzas Armadas. Muy pocos sitios se han podido recuperar y muy pocos sitios a manos de las Fuerzas Armadas se encuentran abiertos. Hace poco participé del viaje que se hizo a Isla Dawson, que como saben cada 10 o 15 años permiten que los familiares vayan, pero además hay otros espacios como Rocas de Santo Domingo, que históricamente estuvo en manos también de la Armada y que este año se logró recuperar. Ahí les aprovecho de comentar que el Ministerio de Bienes Nacionales se puso como propósito este año entregar la concesión de al menos un sitio de memoria por región. Habían varias regiones que ya las tenían, hay varios sitios que funcionan con comodatos de bienes nacionales, pero se está tratando de avanzar en esa política, que los sitios se puedan habilitar. Hace poco Bienes Nacionales, en conjunto con el Consejo y otros organismos, incluimos los sitios de memoria en Google Maps, que es algo básico. Es algo tan básico como saber en qué lugar se encuentran. Si hoy día ustedes colocan sitio de memoria, y ya no colocamos Londres 38 porque todos sabemos dónde está, pero si ustedes ponen Varas Mena 417 o Corpus Christi o Colonia Dignidad, te van a aparecer especificados, y al mismo tiempo que te aparece la información les tira el link de la página del Consejo de Monumentos Nacionales. Si ustedes colocan el nombre del sitio de memoria en Google y colocan monumentos, lo primero que les va a salir es la página de nosotros, donde está el polígono de protección, los planos y además el decreto con la reseña histórica que contiene toda la información del sitio, por si quisieran también revisarlo, o hay algún sitio, por ejemplo, que les interese, o quieren saber si es que algún sitio de su comuna o el que están vinculados aparece también declarado. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí oficialmente también. De pasar. No, de nada. Gracias a ustedes por venir.